todo con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. Si usted nos está siguiendo a través de cualquiera de estas, es muy importante que si le gusta, lo haga un paso más y le ponga me gusta. Eso es muy importante para nuestra presencia en redes. Ser activo de parte de ustedes con un me gusta es sumamente importante. Decir que aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña como usualmente lo hace, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa siempre poderosa desde Colombia a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que decir que en las noticias, usted sabe que en este programa no nos dedicamos jamás en la vida, nos dedicamos ni a las noticias del espectáculo ni a las noticias del corazón, pero pues en esta ocasión toca porque resulta que el espectáculo y el corazón emanan justamente de la Casa Blanca, de la oficina oval, así es que nos toca hablar del romance, del corazón, mejor dicho, y del espectáculo. Hay que decir que este día, después de la broncononona de ex brothers, el presidente Donald Trump, según los reportes, descartó volver a hablar, cuando menos en el corto plazo, con su ex amigo, ahora ex amigo Elon Musk. Y por supuesto que estableciendo ya lo que será el futuro de esa ex relación que se acabó de manera incendiaria y dramática públicamente durante la tarde de este jueves. Todo por unos comentarios, realmente comentarios, ni siquiera fueron insultos, que se dieron uno al otro al principio. Después vinieron los insultos. Hay que decir que dentro de toda esta bronca que se realizó en vivo a través de redes sociales, básicamente, sobre todo, especialmente Elon Musk, el presidente Trump amenazó con romper todos los contratos que el gobierno federal de Estados Unidos tiene con las empresas de Elon Musk, lo que a su vez Elon Musk respondió con un llamado a un juicio político, entre otras cosas más. Mire, eh, a ver, por lo visto, parece ser que este viernes ya se tranquilizaron, ya se dejaron de decir cosas ofensivas y amenazas. Ya este viernes ya amanecieron más tranquilos los dos. Sin embargo, hay una cosa muy, muy importante que hay que notar aquí. Elon Musk hizo una acusación muy grave acerca de Donald Trump y a mí me llama mucho la atención. Discúlpeme, es que lo tengo que decir porque es que esa es la verdad. Es más, déjeme, voy hacia atrás vengo desde atrás. Cuando usted sí conoce, ya conocemos todos a Donald Trump, todos lo conocemos y todos sabemos cómo es de implacable y cómo se va a la yugular cuando alguien lo ataca o alguien lo critica. Lo hemos visto todos, todos, y no perdona a nadie desde su antecesor Joe Biden hasta Volodymyr Zelensky en la propia Casa Blanca en frente de las cámaras, a quien sea, no respeta, no hay quien, no importa si es hombre o mujer, no importa quién. Joe Biden va contra la yugular, va contra todo si alguien
lo traiciona o simplemente si a él se le ocurre que hace falta aporrear a esta persona como lo hizo con Vladimir Zelensky. Usted lo conoce, el tipo es un explosivo. El tipo es explosivo. Si tú vienes con Donald Trump a darle un pellizco, él te va a venir con una pistola, literalmente. Usted lo hemos visto, no perdona a nadie. Bien, este jueves, este jueves, muy temprano en la discusión, en la pelea, muy temprano, muy al principio de la discusión, Elon Musk lanzó una bomba nuclear al principio, ¿eh? O sea, ni siquiera fue al final, fue al principio. Elon Musk lanzó una bomba nuclear donde en la práctica, acusó a Donald Trump de, literalmente, discúlpeme, es la verdad, la implicación de lo que dijo fue Donald Trump tuvo sexo con menores de edad, porque lo implicó en el caso de Jeffrey Epstein. Pero esto fue bien al principio de la bronca, ¿ok? Y lo dijo con todas sus palabras. Elon Musk dijo, la razón por la cual los expedientes del caso Jeffrey Epstein no son públicos es porque Donald Trump aparece ahí. Jeffrey Epstein, que murió en prisión, se suicidó, estaba en prisión acusado de violar a menores de edad. Y varios otros fueron acusados con él, entre ellos el hermano del presidente Carlos, del rey Carlos de Inglaterra, que lo separaron de la familia real por este caso precisamente, donde él aceptó haber estado con las niñas, mas dijo que no tuvo sexo con ellas. Y es ampliamente conocido que, o sea, que hay muchos videos de Jeffrey Epstein con muchas personalidades, o sea, a ver, hay muchos videos y fotografías de Donald Trump con Jeffrey Epstein. Esos existen, esos ahí están, esos ahí están. Él no puede negar que no lo conoció, no puede, simplemente no puede. Él niega que hizo algo malo, pero los archivos efectivamente no son públicos. Y el, el misterio creado alrededor de los archivos que no se han liberado es quién está en esos archivos, uno, y a quién están protegiendo. Pero eso ha sido especialmente abrazado por los teóricos conspiracionales de ultraderecha, es decir, del lado de Donald Trump y de Elon Musk. Entre ese grupo de derecha, de ellos, que son, ya ve que ellos adoptan ciertas teorías de la conspiración y entre ellas las inventan y se las revuelven y las van alimentando y etcétera. La de Jeffrey Epstein, siempre estuvieron ellos eh, teorizando conspirativamente de que seguramente grandes figuras demócratas estaban en estos archivos y por eso los protegía también Joe Biden. ¿Sí? Bueno, de tal manera que de uno de los más grandes representantes de este grupo es desde donde sale esta acusación contra el otro más grande representante de este grupo, de Elon Musk hacia Donald Trump. Ahora, entonces esa fue la acusación y la acusación es gravísima. Porque la inferencia, la implicancia es que Donald Trump habría tenido sexo con menores de edad. Bien, eso es por un lado. Y fue bien pronto en el drama, bien pronto en la pelea de ayer. Fue segundo, tercer tuit de Elon Musk, lanzó la bomba atómica. Bueno, no me va a dejar usted a mí exagerar al afirmar que yo nunca había visto a Donald Trump tan moderado, tan tranquilo con alguien que lo insultó de la manera en que lo insultó Elon Musk. Y aunque Elon Musk no hubiera dicho lo que dijo de Jeffrey Epstein, la reacción de Donald Trump es total
y excepcionalmente, inusualmente, tranquila y moderada. Tendrá que estar usted de acuerdo conmigo. Usted tiene que estar de acuerdo conmigo porque así es. Esta moderación, claro, Donald Trump sí dijo, bueno, si lo que quieres es ahorrar dinero, bueno, entonces vamos a tratar de, entonces vamos a hacer que el gobierno termine los contratos con las empresas tuyas, por ejemplo, pero no lo insultó, no lo insultó, no lo degradó, no le dijo nada como se pone él, como se pone Donald Trump, descontrolado, que se va contra todo. No. O sea, no hemos visto un Donald Trump así de tranquilo cuando alguien lo atacó como lo atacó Elon Musk. Yo nada más quiero hacer notar eso. Claramente lo respeta demasiado, por decir lo menos, claramente. Obviamente que a la hora de la hora, pues hay que decir que difícilmente Donald Trump se ha enfrentado a un enemigo tan poderoso como Elon Musk. Elon Musk ayer mismo flotó, lanzó la idea de crear un tercer partido e invitó a los republicanos dentro de los republicanos dentro del grupo de Trump que no estén de acuerdo con Trump en que se vengan al potencialmente nuevo partido que crearía Elon Musk. Pues eso es importante. O aparentemente lo tomó como importante Donald Trump, ¿sí? Pero bueno, ahí lo tiene usted. Hay que decir que es increíble este rompimiento. O sea, ¿a quién tenemos? A ver, o sea, fíjense ustedes los temperamentos de quien dirige el país más importante del mundo, el que dirige Estados Unidos. O sea, usted, ¿acaso usted se pondría a discutir públicamente y a insultar a su mejor amigo porque éste le dijo algo que a usted no le gustó? ¿Públicamente? ¿A su mejor amigo? O sea, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? O sea, ¿cuántas veces nuestro mejor amigo nos hace enojar y lo mandamos a la mierda? Y quizá públicamente, pero nada más, ahí se acabó. Pero no ponerse como loca. Y los dos se pusieron como locas. O sea, ¿a quién tenemos de gente dirigente en este mundo? Decir que apenas el 7 de febrero, Elon Musk tuiteó, esto fue lo que tuiteó Elon Musk el 7 de febrero. Yo amo a Donald Trump tanto como cualquier hombre straight puede amar a otro hombre. Eso tuiteó Elon Musk sobre Donald Trump. Amo tanto a Donald Trump como un hombre straight puede amar a otro hombre. Eso es lo que dijo. Y mire ahora, unos cuantos meses después, en lo que están. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que el hombre más rico del mundo, creador de estas grandes empresas que ha creado, se ponga en ese plan? Y Donald Trump, bueno, aunque Donald Trump ya lo conocíamos, realmente ya lo conocíamos, pero bueno, de nuevo, Donald Trump ya lo conocíamos, pero nunca habíamos visto que se fuera a enfrentar a alguien tan poderoso y tan grande como él. Y por lo visto, Donald Trump lo reconoce porque se ha portado muy tranquilito como lo conocemos como es. Pero bueno, ahí lo tiene usted. Por otra parte, Donald Trump renovó sus ataques en contra de la Reserva Federal, el Banco Central de su país, demandando todo un punto porcentual de recorte de tasas de interés después de que el reporte sobre trabajos o creación de empleos de mayo mostrara que la economía no se está desacelerando tanto como se estaba temiendo. Hay que decir que la economía de Estados Unidos creó en mayo 139,000 trabajos, que fue por encima de lo que se estaba esperando. Menos de los que se crearon en abril, pero encima de los que se estaban esperando. Los bonos del Tesoro subieron después de esta noticia porque esta cifra
apunta a que la economía de Estados Unidos, pues de nuevo, está mostrando más fortaleza que la que se estaba pensando, lo que en teoría le da a la Reserva Federal más motivo para mantener sin cambios las tasas de interés. Y Donald Trump quiere un punto porcentual completo de recorte de tasas de interés. Vamos a hablar más adelante de todo esto con nuestro invitado de hoy. Por cierto, que el Banco Central de Rusia, ese sí recortó su tasa de interés de referencia en todo un punto porcentual para dejarla en el nivel del 20%. Hay que decir que el Banco Central de Rusia venía presentando una estrategia de política muy ajustada, política monetaria, para tratar de contener la inflación que se estaba impulsando por el gran gasto de guerra. El Banco Central dijo que continuará manteniendo las condiciones monetarias tan ajustadas como sea necesario para así tratar de cumplir con el objetivo de inflación de 4% anual para el año 2026. Hay que decir que a este respecto, eh, que el actuar del Banco Central de Rusia ha sido bastante ortodoxo y el banco ha logrado que la economía de Rusia no se descomponga, no se descomponga. Ciertamente ha tenido problemas, ciertamente, pero no se ha descompuesto literalmente hablando. Hay que decir que ha hecho, de hecho, y no solamente eso, la inflación se les salió de los objetivos que tenían, pero con esta política monetaria tan ajustada la lograron contener y ahora la están haciendo bajar. Sí, hay que decir que eh, la inflación de Rusia llegó a estar a 10% anual en febrero, pero ahora ha estado cayendo desde entonces y el objetivo es del 4%. Hay que decir que, por supuesto, que estas medidas de contención del Banco Central han hecho que la economía misma también se contenga. O sea, una de las recetas para hacer bajar la inflación es disminuir el ritmo económico, dejando que sea el gasto de guerra lo que mueva la economía mientras trata de contener todo lo demás. Y esto ha hecho del Banco de Rusia bastante impopular dentro de Rusia. ¿Sí? Hay que decir que el propio ministro de Economía ruso recientemente acusó al Banco Central de generarle a la economía rusa hipotermia. Fue lo que dijo. ¿Sí? Em, Sin embargo, el presidente Vladimir Putin, que es un dictador y que le gusta tener control de todo, ha mostrado una gran respeto, mostrado un gran respeto por su Banco Central, definitivo, y en general sus políticos económicos. Los ha dejado, no se ha metido con ellos en lo más mínimo, a diferencia de Donald Trump. Donald Trump, ahí está, lo estábamos viendo en este momento. Vladimir Putin no se ha metido para nada, en lo más mínimo. De tal manera que es en lo único en lo que Vladimir Putin muestra, eh, vaya, digamos que, déjame se lo digo de esta manera, la única institución libre de hacer, libre e independiente en Rusia es el Banco Central, literalmente. Y también el Ministerio de Economía. También, vaya, digamos que el ministro de Economía es empleado de Vladimir Putin, pero Vladimir Putin aparentemente lo deja trabajar, para eso lo trajo al trabajo, pero es en la única instancia en que Vladimir Putin no controla, no mete las manos, no menciona palabra, no nada, a diferencia de nuevo de Donald Trump. Así es que ahí lo tiene usted. Bien.
mencionar que la Fundación Humanitaria Gaza, así se llama, Fundación Humanitaria Gaza, que es este grupo respaldado por Estados Unidos y por Israel, detuvo la distribución de ayuda humanitaria o de alimentos después, tan solo unos cuantos días de haberla restablecido en algunos sitios de distribución, después de que se dieran disparos y haya gente muerta cerca de las aglomeraciones públicas para recoger esta ayuda. Este grupo de la Fundación Humanitaria Gaza urgió a los residentes a evitar la distribución, a evitar los centros de distribución por lo pronto por su propia seguridad. Es decir, no se acerquen porque los van a matar, literalmente. El grupo de distribución dijo que lo que está tratando es de evitar que jamás tenga acceso a esta ayuda, jamás siendo el grupo que gobierna a Gaza y que es el enemigo jurado de Israel. Mientras tanto, ataques israelíes mataron a 10 palestinos en el norte de Gaza de acuerdo a oficiales de salud locales. Bueno, por cierto que otro banco central que también recortó tasas de interés fue el de la India. Este recortó dos de sus tasas de interés referenciales, bajando la principal tasa de política monetaria en un medio punto porcentual a 5,5%, así como también disminuyendo los requerimientos de reserva de los bancos. De hecho, hay que decir que este recorte fue mayor al que se estaba esperando porque con la inflación en un nivel mínimo en 6 años, los hacedores de política monetaria están cambiando su estrategia para ahora revivir el crédito y la inversión. En las recientes semanas, tanto China como Corea del Sur y Indonesia, todos han bajado tasas de interés. Bueno, no sé si usted se acuerda de uno de los primeros casos escandalosos de deportado, un hombre deportado de Estados Unidos hacia El Salvador, el famoso caso de Kilmar Ábrego García, que fue uno de los primeros residentes legales en Estados Unidos. Desconozco en este momento si él era ciudadano o no. Él era original del Salvador, es original del Salvador, casado con un estadounidense, por lo cual muy probablemente es estadounidense, pero de mínimo, residente permanente totalmente legal porque está casado con un estadounidense. Bueno, a él lo agarraron, lo mandaron para El Salvador, en El Salvador lo metieron a la cárcel. El gobierno de Estados Unidos aceptó que lo deportaron por error. Pero por alguna razón que nadie explica, por alguna razón que nadie explica, el gobierno aceptó que lo deportó por equivocación, pero no lo voy a traer más. ¿Pero por qué no lo vas a traer? No, porque forma parte decían ellos, y lo dijo el propio Donald Trump, que formaba parte del grupo que era pandillero, pues que era pandillero, punto, se acabó, ¿no? Sin pruebas, obviamente sin pruebas algunas. Y el gobierno, y bueno, entonces obviamente entraron todo tipo de demandas al respecto y todo. Algunas cortes, varias cortes, determinaron que este señor Ábrego debería de regresar a Estados Unidos y le ordenaron al gobierno que lo regresara. Y el gobierno, el presidente en persona, se negaba rotundamente diciendo que por seguridad nacional no lo podía traer porque él era parte de una pandilla, cosa que nunca pudieron probar. Bueno, todo esto se lo comento porque ahora resulta que Kilmar Álvaro García, eh, bueno, aquí la nota, esta nota que estoy diciendo dice que es un migrante indocumentado, pero no sé cómo puede ser indocumentado si está casado con un estadounidense viviendo en Estados Unidos. Entonces, esto está muy raro, porque está muy raro.
porque la misma nota dice que fue deportado de manera equivocada de los Estados Unidos, pero luego aquí mismo esta nota dice que era indocumentado. Entonces, si era indocumentado, entonces no fue deportado equivocadamente. Esta nota está un poco equivocada, la que le estoy leyendo, discúlpeme, pero yo aquí le confirmo que él estaba casado con una estadounidense, de tanto él estaba legal en el país. El problema era que lo acusaban de ser pandillero. Bueno, incluso la Corte Suprema de Justicia, la propia Corte Suprema de Justicia en abril determinó que el gobierno debería de facilitar su regreso a los Estados Unidos. Bueno, pues resulta que la noticia es que ya finalmente el gobierno de Estados Unidos lo trajo de vuelta a los Estados Unidos, pero lo trajo de vuelta ahora para acusarlo de tráfico de humanos. Para eso lo trajo. Fue y le dijo a El Salvador, ¿sabes qué? Él tiene una acusación aquí por tráfico de humanos, mándamelo para acá para que esté en la cárcel aquí. Entonces lo sacaron de El Salvador para traerlo a la cárcel a Estados Unidos acusado de tráfico de humanos. El problema es que no existe en su expediente judicial nada que tenga que ver con tráfico de humanos. Entonces no se sabe de dónde el gobierno de Estados Unidos está sacando esta acusación. Lo único que tuvo fue un incidente, pero parece ser que fue un incidente de tránsito hace varios años en otro estado, donde en ningún lado aparece tráfico de humanos. Así es que este es otro capítulo más en este culebrón que no debió haber sido culebrón con este pobre hombre, Kilmar Ábrego García, el cual nunca ha estado en la cárcel, nunca ha tenido nada que ver con problemas con la justicia y nada. Sin embargo, lo acusaban de ser pandillero y ahora lo acusan de tráfico de personas cuando pues en realidad no hay nada en su expediente y nunca lo han arrestado por eso al respecto. Y bueno, entonces claramente, y esto es oficial, el gobierno de los Estados Unidos, la administración Trump, dijo que efectivamente se está trayendo a este señor Abrego García de regreso a Estados Unidos, no por una orden de una corte, que existen las órdenes de la corte, que lo traigan, existen, sino a enfrentar las acusaciones que tiene ahora por parte del Departamento de Justicia, que depende del gobierno de los Estados Unidos, por supuesto. Así es que, bueno, ahí tiene usted eso. De manera rapidísimo, hay que decir que, a ver, ¿qué le voy a informar aquí rápidamente? Eh, bueno, Javier Milei, el presidente de Argentina, arribó este viernes a Roma, Italia, para comenzar una visita de Estado de varios días, la cual es una gira toda y la llevará también a España, Francia, Israel y finalmente regresará de nuevo a España. Por supuesto que Javier Milei recibió una cálida bienvenida por parte de Giorgia Meloni, la ministra, o la primer ministra ultraderechista de Italia. Decir que Meloni y Milei, los dos comparten ser populistas conservadores y son cuates, o sea, cuates se llevan bien, se llevan bastante bien. Tienen sus diferencias en política económica, definitivamente, porque Milei es un radical de los mercados abiertos, mientras que Meloni pertenece al partido Hermanos de Italia, que tiene sus raíces en proteccionismo, estatismo y neofascismo, literalmente. Sin embargo, no han tenido problema entre ellos dos en lo más mínimo, ¿sí? Y tampoco ha impedido estas inclinaciones de Meloni, no ha impedido que se hayan acercado los dos países, las dos economías, para colaborar en energía, particularmente las empresas estatales YPF y la empresa que es parte, en parte del Estado italiano, Eni, esta empresa energética con el objetivo de producir y exportar 12 millones de toneladas al año de gas natural líquido de Argentina, de los campos de vaca muerta, hacia Italia. Decir también que este sábado Javier Milei va a reunirse con el Papa, con el nuevo Papa Leo, y con el quien pues no ha tenido una mala relación porque acaban de empezar, no ha tenido ningún problema ni nada,
Recordar que el antecesor del Papa Leo era el Papa Francisco, que era argentino y que en alguna ocasión, muy al principio, Javier Milei, cuando todavía no era presidente, lo llamó literalmente izquierdista hijo de puta. Literal, eso fue lo que dijo. Eso fue lo que dijo, lo dijo públicamente. Yo aquí lo estoy haciendo la cita, que la tengo que hacer. Y así fue como lo dijo. Ya después medio se arreglaron, pero eso fue lo que dijo primero del Papa Francisco. Por cierto, que Javier Milei dijo que después de que sea presidente pretende convertirse al judaísmo y bueno, pues así es que bastante tendrán que hablar Javier Milei y el Papa Leo, en español, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Es mejor evitar un choque. Unos segundos de cortesía evitarán atrasos y el estrés. Por eso, Un mensaje de esta emisora asociada de Canara. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más, pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Volvemos a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bien, este viernes se liberó el muy esperado informe sobre el mercado laboral de los Estados Unidos, revelando que en mayo los empleadores en Estados Unidos sumaron 139,000 puestos de trabajo durante mayo, que es menor que lo que se creó en abril, porque en abril se crearon 147,000, en mayo 139,000, pero sin embargo es arriba del estimado de 125,000 que se tenía. De tal manera que, según las cifras, la economía de Estados Unidos efectivamente se está desacelerando, aunque no tanto como se temía o se esperaba. Los bonos del Tesoro subieron con estas noticias porque decir que un crecimiento arriba de lo esperado en el mercado laboral apunta a que la economía todavía permanece con fuerza, lo que convierte a la Reserva Federal menos propensa a recortar tasas de interés. Sin embargo, según lo que se ve, ya hay señales de que la economía se está debilitando, simplemente no tanto como se estaba esperando. El procesador de salarios ADP reportó esta semana que el empleo en el sector privado se desaceleró a solamente 37,000 trabajos durante mayo, que es su lectura más débil en más de 2 años. Por otra parte, una encuesta a los negocios por parte del Instituto de Gerentes de Compra también mostró una fuerte contracción en la actividad de los servicios, con las firmas culpando a la incertidumbre sobre la política comercial del actual gobierno. Así es que ahí lo tiene usted. Está con nosotros y le agradezco muchísimo para hablar de estos temas. Que vuelva con nosotros Diego Camacho, economista en la actualidad, trabajando como economista senior de Credit Corp Capital, cubriendo principalmente a las economías de Estados Unidos, México y Colombia. Diego, gracias por estar con nosotros. Muy buena tarde, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo consideras tú, cómo calificas tú este desempeño de la economía de Estados Unidos? Uno, ¿se está desacelerando o dos, está más fuerte de lo que se esperaba? Eh, ¿Cuál te gusta Vaso más? lleno, vaso medio lleno, vaso medio vacío. Ya. Y voy a arrancar con una reflexión que comparto con nuestros clientes y es que la figura de Donald Trump es polémica, genera amores y odios, difícilmente algo en la mitad. Y en medio de esto,
es útil, al menos con las funciones de un analista, lograr identificar las diferencias entre lo que dice una figura como la de Donald Trump, lo que la prensa y los analistas dicen que dijo Donald Trump y lo que termina siendo. Esto es importante para responder si el vaso está medio lleno o medio vacío. En los últimos 4 años, la economía de Estados Unidos estuvo creciendo sistemáticamente por encima del 1.8. El 1.8 es la tasa que mantiene como referencia de un crecimiento equilibrado la Reserva Federal. Ese tipo de crecimiento en donde se están utilizando los recursos para mantener una tasa de desempleo baja y estable sin generar inflación. Y ese crecimiento por encima de ese 1.8 de los últimos 4 años, técnicamente se puede probar que estuvo impulsado eh, por gasto público y dentro de ese gasto público el aumento muy marcado en el deterioro fiscal de las cuentas de Estados Unidos. En las primeras semanas vimos en esta administración unos mensajes consistentes con esfuerzos por racionalizar el gasto público y parte de eso lo terminamos viendo hoy en este dato de empleo oficial. 139.000 cambios en nóminas no agrícolas, 140.000 puestos de trabajo en el sector privado y la reducción de 1.000 puestos de trabajo en el sector público. Es un dato que al mirar el promedio de variación de puestos de trabajo sugiere que el nivel de empleo viene disminuyendo. No se están creando tantos puestos de trabajo como se observaban anteriormente, con una particularidad. Al igual que en los últimos 4 años, las cifras de creación de puestos de trabajo del bimestre anterior se revisaron a la baja. Eso da cuenta de que el mercado laboral, entendido simplemente como el cambio de nómina no agrícola, estaría reportando una menor creación de puestos de trabajo en medio de un contexto que todavía sigue siendo bastante difuso sobre el crecimiento económico. Y voy a las cifras del primer trimestre, una contracción de 0.3%, impulsada básicamente por un repunte muy fuerte en las importaciones en el primer trimestre del año, y las estimaciones de la Reserva Federal de Atlanta para el segundo trimestre han estado variando entre un crecimiento del 3.8 y 4.6. La razón, un declive significativo en el valor de las importaciones. Básicamente lo que están subiendo las cifras es que en el primer semestre, ante la amenaza de aranceles, se hizo un adelanto de importaciones. En el segundo semestre eso estaría contenido. Y si nos vamos con el menos 0.3 del primer trimestre e imaginemos que sea un 3% en el segundo trimestre, en el primer semestre la economía estaría creciendo cerca de 1.4, 1.5, que es hacia donde iría en general las expectativas del mercado. Nosotros estamos hablando de un 1.6, 1.7 para el crecimiento de todo el año. Y ese 1.6, 1.7 es un crecimiento más bajo que el observado el año anterior, no tan lejos del crecimiento del 1.8, y falta ver si efectivamente se logra algo de consolidación fiscal. Y menciono este punto porque ha sido parte de las noticias de esta semana en el cinematográfico, podría decirse, divorcio entre Elon Musk y la administración Trump, en donde el mensaje que los unía era una intención de racionalizar el gasto público. Entonces, por ahí van las cosas. Con respecto, de tal manera que ustedes están de acuerdo con la estimación de la OCDE de que Estados Unidos crece este año 1,6%. Sí, creemos que por ahí va a estar el número. Esto quisiera decir, o pónmelo relativízamelo, porque desde mi punto de vista, a lo mejor yo soy muy, como soy periodista, a lo mejor soy muy sensacionalista, pero si el primer trimestre de este año, si el primer trimestre para la economía de Estados Unidos fue negativo en 0,3%, Sí. para alcanzar un crecimiento de 1,6% en los otros 3 trimestres, tiene que haber literalmente un rebote económico importante. Y eso es a lo que me refería con las estimaciones del segundo trimestre, que voy a citar las de la Reserva Federal de Atlanta. En las últimas 2 semanas han pasado de un crecimiento en el segundo trimestre de 4.6 a 3.9. ¿Qué cosa? La, ¿Las ra- qué? el De crecimiento la económico economía. es, sí señor, del segundo trimestre. La razón principal,
una caída significativa en las importaciones. Hay que recordar que en la contabilidad del crecimiento económico se tiene en cuenta la variación del consumo, de la inversión, del gasto público y algo llamado exportaciones netas, que no es más que la diferencia entre el valor de las exportaciones y las importaciones. El crecimiento del -0,3 del primer trimestre recoge un salto importantísimo en el valor de las importaciones, que tendrían dos consideraciones: un salto importante en importaciones de oro en Estados Unidos y una variación importante de importaciones de otros bienes ante la amenaza de aranceles. Es decir, que los comercializadores adelantaron las compras ante la amenaza de aranceles. ¿Qué hay? Ponnos en contexto el asunto del consumo, porque el consumo es el elemento más importante de la economía de Estados Unidos, ¿cierto? Tú me vas a decir si es cierto o Sí, no. así, Y 70% del PIB está explicado por el consumo bueno, aproximadamente. ok. Y de acuerdo a muchas indicaciones del consumo, el consumo está cayendo. Walmart estaba reflejando aumento en ventas porque dice que está recibiendo clientes que antes no venían, que están buscando los precios bajos. Y por otro lado, hoy estaba leyendo una serie de cadenas de restaurantes dirigidas al consumo de menor ingreso. Hooters, entre otros, han estado cerrando establecimientos porque la gente no está saliendo a cenar como antes. Y entonces ha habido varias señales de que el consumo está conteniéndose. ¿Es cierto esto? Y la respuesta es sí. Y el contexto, la matización de los datos es que el consumo se está moderando desde niveles claramente insostenibles, Mm. porque la dinámica del consumo en los últimos 3 años tenía tasas de crecimiento francamente insostenibles. Y ahí los subsidios, las transferencias del gobierno federal, estatal y local jugaron un rol importante. Por eso, al analizar el crecimiento por encima del 1,8 de la economía de Estados Unidos en los últimos 3 años, hay que aparejarlo con el salto en el déficit fiscal de los Estados Unidos. Es decir, un crecimiento insostenible apuntalado en la acumulación de deuda que se ve reflejado en las cuentas fiscales del país. Entonces, tú, Diego, ves subyacente un desempeño sólido todavía en la economía de Estados Unidos. Un desempeño que es consistente con una dinámica más sostenible. Y Alberto, aquí hay una cosa bien importante. Ha empezado a subir la tasa de ahorro por cuenta de La la falta de zozobra consumo. sobre el efecto, y eso en sí mismo puede ser considerado como una variable estabilizadora. Hay que diferenciar. ¿El consumo está desacelerándose? Sí, sí está desacelerándose. ¿Está colapsando? No, el consumo no está colapsando. ¿Está aumentando la tasa de ahorro? Sí, está aumentando la tasa de ahorro. Entonces es una dinámica en donde de momento hay un ajuste en las decisiones de consumo desde niveles que eran claramente insostenibles, que estaban fondeados con transferencias del gobierno federal, y ante todas las situaciones que ya conocemos en las últimas semanas se ha venido moderando. Pero no se podría hablar de un colapso, no hay evidencia de que haya un colapso en el consumo, sino una cifra más sostenible Ya. de momento. Muchas empresas han debido, en Estados Unidos obviamente, muchas empresas se han negado a dar perspectivas para el futuro, diciendo que el futuro es demasiado incierto, y sobre todo porque no saben qué va a pasar con los aranceles de Nadie Donald sabe. Trump, ¿no? ¿Sí? ¿Ustedes tienen esta variable de incertidumbre metida en este diagnóstico, en este estimado de 1,6% para este año? Sí, sí, señor, sí. Y ahí lo que tenemos básicamente, el análisis sería el siguiente, Alberto, y aquí me excusa si me pongo un poquito técnico, pero para poderlo explicar va a ser necesario. La administración Trump ha venido señalando lo siguiente, que tiene como uno de sus objetivos que disminuya o se cierre el déficit por balanza comercial. Ese es uno. La balanza comercial hace parte de un indicador que se llama la cuenta corriente. Y la cuenta corriente es uno de los grandes componentes de la balanza de pagos. Balanza comercial incluida en la cuenta corriente, y la cuenta corriente hace parte de la balanza de pagos. La balanza de pagos es un documento contable en donde se registran las transacciones de una economía con el resto del mundo. Hasta ahí vamos. Si yo quiero
Si yo sostengo un déficit comercial, es decir, un déficit en cuenta corriente, necesariamente estoy hablando de que consumo o invierto más de lo que produzco. Si yo tengo, digamos que un nivel de consumo superior a mis ingresos, alguien me tiene que estar fondeando, necesito crédito. Eso, en términos de la balanza de pagos, significa que ese déficit comercial de Estados Unidos tiene que tener una contrapartida y eso se llama un superávit en la cuenta de capitales. ¿Y qué es ese superávit en la cuenta de capitales? La demanda constante por dólares de Estados Unidos que se ve reflejada en demanda de bonos del Tesoro. Y aquí es donde viene el tema de incertidumbre. Cuando yo digo que voy a cerrar mi déficit comercial, automáticamente estoy dispuesto a cerrar mi superávit en la cuenta de capitales. Y ahí es donde viene un poco la importancia de explicar esto. Porque si yo tengo un problema fiscal, como lo tiene el gobierno federal de Estados Unidos en este momento, yo no puedo cerrar de un día para otro mi déficit comercial porque tendría que cerrar de un día para otro mi superávit en la cuenta de capitales, lo que significaría que yo tendría que estar en capacidad de honrar todas mis deudas, cosa que no puede hacerse en un día, en un año, de un día para otro en los Estados Unidos. ¿Y por qué menciono todo esto? Porque en medio de toda esta incertidumbre, cuando uno tiene claro esto, detecta los incentivos que hay en el gobierno de Estados Unidos, en la institucionalidad de Estados Unidos, para que en ciertos momentos se modere el mensaje, tal y como hemos visto desde abril hasta acá. Mensajes muy fuertes que después se dan la vuelta, que después se agudizan, se vuelven a dar la vuelta, y ahí viene la explicación técnica de por qué es necesario hacer anuncios de pausa. Y eso necesariamente, digamos que en medio de que el empresario no tiene ni idea en qué momento le suben o le bajan los aranceles, qué es lo que tienen que manifestar para... Yo no puedo dar una explicación de cómo van a venir los desempeños corporativos de X sector ante esta situación, pero estructuralmente este concepto de la balanza de pagos explica por qué la administración Trump tiene tantos reversazos y en últimas está forzada a tener gradualmente una aproximación que no dé el escenario, el worst case escenario. Y efectivamente lo explicaste a nivel técnico y estructural, como bien dijiste, pero eso significa, por ende, eso significa, este desempeño y este comportamiento es reflejo de un crecimiento sólido y sostenido, saludable de la economía de Estados Unidos. Eso que acabo de explicar es para dar pistas de los incentivos que llevan a que cuando la Ya, situación a mí me se está suena, a mí me suena como manipulación de variables, pero no me queda claro si esto es en beneficio del crecimiento sólido y sostenido de la economía. claro, entonces para hablar de crecimiento sólido y sostenido, primero hay que tener en cuenta el contexto anterior y es que las variaciones del PIB por encima del 2,8 no eran ni sólidas ni sostenidas porque estaban apuntaladas en déficit en déficit fiscal, que era, digamos que financiado por el mayor endeudamiento del gobierno. Y Ahora estas, vamos a tener un menor crecimiento y por menor no significa que vaya a ser, que sea menos sólido. De hecho, una disminución del ritmo de consumo de los hogares en Estados Unidos hacia niveles más sostenibles lo puede hacer más sostenible, sí, sustentable en el tiempo. Pero la incertidumbre sobre si se suben o no los aranceles y todos los cambios que se vienen registrando favorecen una aproximación más prudente del consumo. Con todo eso, incluso en medio de lo que los propios asesores económicos de Trump han denominado como la necesidad de enviar un mensaje de caos arancelario para revelar las intenciones de quién quiere negociar y quién quiere alinearse con uno o con otro. Incluso en ese contexto, la volatilidad en el precio de ciertos activos los obliga en ciertos momentos a moderar el mensaje. Y la variable clave en este contexto no va a ser qué le pase necesariamente a la renta variable, a los índices accionarios en Estados Unidos, sino el nivel de la tasa de los bonos del Tesoro. El centro de toda esta discusión es el costo del endeudamiento. Al finalizar la administración Trump, Estados Unidos venía pagando en intereses cerca de 2 puntos porcentuales del PIB, 2% del PIB, y al finalizar la administración Biden se está casi en 5 puntos porcentuales del PIB en pago de intereses. Eso hace que hoy entienda uno
que la tasa de interés del bono, pues, podemos tomar el de 2 o el de 10 años, esos niveles son los que en algún momento sirven como clavija de ajuste de lo vocal que puede llegar a ser la administración Trump. Porque hemos venido viendo un contexto muy complejo de los riesgos que han asumido con esta política arancelaria. Tasas de tesoro subiendo, valor del dólar disminuyendo y una cotización del oro que ha venido subiendo. Y para responderte la pregunta, un crecimiento del 1,6 podría considerarse como un crecimiento sólido Sí. en medio de una desaceleración del consumo hacia una dinámica más sostenible. Y la gran pregunta, que es, repito, motivo del divorcio entre Musk y Trump, es si el compromiso por tratar de ajustar las cuentas fiscales se va a sostener en el tiempo. Ya estuvo. Bueno, pues Diego Camacho Álvarez, profesor, te lo agradezco mucho la explicación técnica y profunda también. Nos quedó mucho más claro. Él es economista senior de Credit Corp Capital. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu buena disposición a charlar con nosotros. Con mucho Bien, gusto. Hasta hasta la próxima. luego y hasta la próxima. Bueno, siendo viernes, vamos a terminar la semana cambiando de tono completamente. Yo creo que nos hace falta cambiar de tono y empezar el fin de semana en otro tono. Vamos a hablar de bienestar alternativo con Mafa Moya. Mafa, Alberto, no nos da chance por cuestiones de tiempo. no tenemos el tiempo, nos colgamos. Bueno, entonces tengo 4 minutos. Ah, qué lástima. Ok, David Guerrero, te lo agradezco. Sí, se nos colgó un poquito el programa. Bueno, pues lástima. Pues qué pena porque íbamos a cambiar de tono, pues ya no vamos a cambiar de tono. Literalmente conmigo hablando no vamos a cambiar de tono. Déjeme ver qué le voy a informar. Me da mucha lástima porque siempre me gusta terminar mucho con el comentario de Mafa Moya, pero pues ahora no se va a poder, ni modo. Entonces, a ver, déjeme. Había visto yo algo aquí que le quería yo comentar. Y eso que le quería comentar, déjeme un poquito aquí. eh, Vamos a ver. Bueno, primero que nada, una recuperación en las acciones de Tesla el día de ayer con la bronca entre los dos hermanos, entre los dos ex amigos. Se habían desplomado un 14%. Este día se recuperaron un 3%. Decir que la acción de Tesla como si fuera Bitcoin, con todo tipo de volatilidad, pero siempre termina subiendo. Siempre termina subiendo. Y bueno, no es de extrañar que un valor que se desploma tan dramáticamente como 14% en un día, al día siguiente muestre un pequeño rebote, en este caso de 3%. Pero el punto es que la acción de Tesla siempre termina recuperándose, ¿no? Había recuperándose bastante en los últimos 2 meses después de una caída muy importante durante los primeros 4 meses de la labor de Elon Musk en el gobierno, ¿sí? Em, ok. Decir que ya se establecieron la primera compromiso para sentarse a negociar un acuerdo comercial entre las dos economías más grandes del mundo. Estamos hablando de China y de Estados Unidos, después de la llamada telefónica que tuvieron presuntamente antes de la bronca entre Elon Musk y Donald Trump. Donald Trump tuvo una llamada telefónica con Xi Jinping, que es la primera vez que se reúnen de cualquier manera. Ahora fue telefónicamente y a partir de esa reunión que los medios de China atribuyen a que la pidió Donald Trump, cosa que no dudo en lo más mínimo, totalmente, porque quien realmente necesita un acuerdo comercial con China es Donald Trump, no Xi Jinping. Xi Jinping no le pasa nada. Xi Jinping no. ¿Qué presión tiene en casa? No tiene absolutamente ninguna de presión en casa en lo más mínimo. Es un dictador. Donald Trump, por más autoritario que sea, no puede ser dictador y él tiene todo tipo de presiones. Él sí necesita un acuerdo comercial y él necesita no una guerra comercial con China. De tal manera que claro que pidió Donald Trump esta llamada, se dio la llamada, se dio bastante cordial y el anuncio es que se van a reunir próximamente en su primera reunión equipos comerciales de ambos países en Londres. Así es que ahí lo tiene usted. Además, adicionalmente, la agencia Reuters está informando que China emitió licencias para la extracción o el envío
de minerales raros chinos a suplidores de las tres principales automotrices de los Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Eso lo está informando Reuters en este momento. Que China emitió licencia para enviar metales raros de China a suplidores, o sea, empresas de autopartes de las tres principales automotrices de los Estados Unidos. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, qué pena que no cambiamos de tono, ni modo. Pero de todos modos, espero que tenga usted un muy buen fin de semana, que la pase muy bien, termine este día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en la próxima. Que la pase bien. Concluye a las 5 con Alberto Padilla, un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio, a las 5 con Alberto Padilla.